¿Cómo están? Mi nombre es Julio Peña y hoy continuamos y espero finalizar con el libro de Lamentaciones. Entonces, para empezar brevemente, si no viste el video anterior o aún si lo vistes, yo tengo este material, les recomiendo mucho el proyecto Biblia, ¿sí? Donde ellos pues tienen todos los libros, incluyendo el libro de Lamentaciones, y muy brevemente voy a hablar como las ideas de cada uno de los capítulos según Tim Mackie o el proyecto Biblia, pero hoy me quiero enfocar más en aprender a lamentar, ¿sí? Especialmente en medio de esta cultura que niega el dolor o el lamento dentro de nuestras comunidades de fe, ¿sí? Entonces vamos de una vez al capítulo 1, ¿sí? Tiene ahí, ellos le ponen como título El dolor y vergüenza de la señora Sión. Y aquí nuevamente es un poema, 22 versículos, acróstico, y es donde se personifica a Jerusalén como una viuda, la hija de Sión, y ella se duele por las personas que ama y que nadie puede consolarla, ¿sí? Es una metáfora poderosa, donde Sión habla de que al Señor para que vea su dolor, ¿sí? Y como la consecuencia de ese dolor es como la experiencia de estar alguien que esté en un funeral por la pérdida de alguien muy amado. El capítulo 2, ellos lo titulan La caída de Jerusalén y la ira de Dios. Básicamente aquí es nuevamente un poema, 22 versículos, acróstico, y ellos recuerdan que aunque Jerusalén está viviendo la caída y la consecuencia de sus decisiones, es bueno recordar que Dios no es un Dios volátil, que esa decisión no vino de la nada, sino que al contrario, por siglos les había llamado la atención y que Él tenía que hacer justicia, ¿sí? Pero que así como trae juicio y justicia en su castigo, también lo hará, o esperan que Él lo haga, al ser fiel a sí mismo y traer compasión. El capítulo 3, que vemos 3 versos por letras, igual es un poema, ¿sí? El más largo del libro. El mensaje es como el hombre se está lamentando y tiene un duelo, ¿sí? Que representa a todo el pueblo, ¿sí? Vemos muchos escritos, dicen ellos, muy similares a Job o los Salmos, donde hay un siervo sufriente, como en Isaías, ¿sí? Y la idea es que aquí hay palabras de esperanza, ¿sí? Básicamente las únicas que hay en todo el libro. En el capítulo 4 habla de que Jerusalén es sitiada, ¿sí? Y vemos los contrastes de cómo estaban ellos antes y cómo solía ser Jerusalén y ahora cómo están a raíz del sitio que les hicieron. Y en el capítulo 5, que cambia, ¿cierto? Dice, es una oración de comunidad por la misericordia de Dios. Dice que este poema rompe el patrón de los 4 anteriores, ¿sí? Ya no sigue el orden alfabético ni el acróstico. Y dice él que no pudo contener más el orden y explota en su caos. Dice que es una oración en comunidad pidiendo la misericordia de Dios y que están pidiendo a Dios que no ignore su sufrimiento ni los abandone. Entonces ahora sí, yo quiero que hagamos un poquito, me gusta mucho, estoy muy animado a aprender a lamentar, ¿sí? Y esto es algo pues con lo que yo me identifico mucho. Yo siento que en los últimos años he estado viviendo un proceso de duelo, de pérdida, donde he aprendido mucho y sigo aprendiendo. Creo que para mí fue un reto estudiar este libro porque tocaba muchas fibras que todavía están sanando, ¿sí? Entonces era doloroso, pero al mismo tiempo muy sanador. Entonces por eso estoy muy emocionado de este video, ¿sí? Entonces empecemos. Sí, empezamos. En el capítulo 1 vemos una mujer, ¿sí? Vemos pues que la llaman esclava, pero también dice que es una madre, también es una viuda. Entonces tal vez ahí algunas personas se pueden preguntar quién es esta mujer. Si era madre, ¿dónde están sus hijos? Si es viuda, ¿quién fue su esposo? Si es una esclava, ¿quién es su amo? Entonces tal vez estas preguntas realmente no tienen lógica. Y aquí volvemos a las expresiones que Dios nos da y que usa el libro para sacar el dolor, ¿sí? Dice, Lamentaciones no busca lógica,
¿sí? Es poesía. Vemos cosas como derramar fuego, los ojos que se deshacen de lágrimas. Son metáforas, es un lenguaje figurativo. Y es que cuando tú sufres, las cosas literales te fallan, ¿sí? Entonces, lo que nos queda son imágenes, ¿sí? Asociaciones, retratos que nos ayudan a dar voz a nuestro dolor. El otro día mi hijo decía, yo veo que en las noticias pasan muchas muertes y muchas cosas, pero yo no veo gente yendo a funerales y entierro y con dolor. Y es que si el libro de Lamentaciones fuera un registro literal, como unas noticias, como que yo estoy leyendo el periódico y me dicen murieron 50 personas el día de ayer en la ciudad de... Se murió un niño en el hospital a la hora tal. Este registro, esta lógica, esta descripción no me ayuda a mí a expresar mi dolor, ¿sí? Y es que necesitamos entender que algo literal o estas noticias no codifican el dolor, ¿sí? Hay sucesos en nuestras vidas que no van con la lógica, ¿sí? O sea, si yo estoy enterrando a mi hijo, no hay lógica en eso, ¿sí? Yo no puedo llegar a pretender que alguien solo haga un ejercicio intelectual para que procese su sufrimiento, ¿sí? Esto no es una clase, esto no es paso 1, 2 y 3, ¿sí? Entonces, el sufrimiento es menos de analizar y es más de expresar. Y esto es Lamentaciones, ¿sí? Es cómo yo expreso. Y por eso nosotros usamos la música, ¿cierto? Las pinturas, no sé, escribir un poema, algo que nos ayude a expresar. Pueden ser incluso marchas, no sé, colores, liturgias, rituales, caminatas, lo que sea que te ayude a expresar lo que tú estás sintiendo, ¿sí? Cosas o emociones como el dolor, el sufrimiento, el amor, también el gozo, la pérdida, o el hecho de que yo necesito pertenecer a algo, deben expresarse, ¿sí? Pero nosotros vivimos en comunidades que no se expresan. Yo tengo la oportunidad de trabajar con un ministerio como asesor familiar y una de las cosas que ellos enseñan es a ver la familia como un sistema y donde hay diferentes rituales para expresar y marcar transiciones, ¿sí? Como un funeral, un entierro, pero una boda, un nacimiento, se celebra, ¿sí? Pero a veces vivimos en esta sociedad donde te dicen, calla, ¿sí? Si tú estás en un funeral y estás llorando, entonces es como, tómate algo para que te calmes. O vivimos diciendo, no sé si alguna vez tú has dicho eso, pero tú dices, perdón, es que, no sé, mi abuelito se murió, o un amigo que yo amaba mucho murió, entonces no me siento muy bien. Perdóname que hoy no estoy como prestando atención. ¿Por qué pedimos perdón por sentir dolor? ¿Sí? Pero si por el contrario, yo voy a un funeral y veo, no sé, una mujer que se tira al piso o se tira encima del ataúd de su esposo que está allí, pues su cuerpo inerte, y muchas personas van a pensar como, hay alguien que le ayude para que se controle. Es como que nuestra cultura dice, no está bien hacer esto, pero Lamentaciones nos dice lo contrario. Un lamento bíblico, una expresión es eso, es sacar todo lo que estamos teniendo ahí. El lenguaje literal no nos sirve. Piensa por un momento esto. Si yo te digo, no, mi relación con mi novia no funcionó, nos dimos cuenta que pues no estábamos listos. Ella me dijo que ella no estaba lista para tener una relación conmigo y por eso ya no estamos juntos. ¿Será que eso es una expresión de mi dolor? No es lo mismo que yo diga, ella me rompió el corazón y lo desangró hasta la última gota, robando toda la esperanza que yo tenía, y se llevó con ella parte de mí. ¿Sí? El registro literal no me ayuda a sacar mi dolor. No estamos hablando de si ella es culpable, si él es culpable. No, estamos hablando de cómo yo saco mi dolor, cómo lo expreso, ¿sí? Y Lamentaciones nos muestra eso, ¿sí? A usar todo esto, ¿sí? Lamentaciones es como una clase de cómo ser humanos, ¿sí? Como decía en el video anterior, porque la salud
es reflejada a través del dolor. Si yo siento dolor es saludable porque muestra que yo soy humano, ¿sí? Lamentaciones no nos dice el dolor es malo, los cristianos no pueden estar tristes, ¿sí? Porque en el mundo existe el dolor, existe la tristeza, existe la ansiedad, ¿sí? Entonces hay que ir más allá de los hechos, sino en las expresiones. ¿Qué expresiones puedo usar yo para sacar ese dolor que estoy sintiendo? ¿Sí? Entonces, con ese dolor vienen muchas preguntas. ¿Por qué murió? ¿Por qué te dejó? ¿Por qué se fue? ¿Por qué hay maldad? Pero es que tal vez no va a haber respuesta, ¿sí? No lo sabemos, y dar razones lógicas nos va a encerrar en el intelecto y no nos va a dejar expresar el dolor. Entonces hay veces que tal vez no vas a tener respuesta, pero necesitas sacar ese dolor, ¿sí? Necesitas gritar, date permiso de llorar, cantar, enojarte, salir, está bien, expresar el dolor. Me gusta mucho que en el capítulo 1 vemos como que hay dos personajes, un narrador y una mujer. Entonces el narrador empieza un registro intelectual. Está sucediendo esto, cayó, está de luto, sus enemigos llegaron, desapareció la hija, de acuerdo. Y vemos en el capítulo 9, en la parte B, dice, mira, oh Jehová mi aflicción. Y vemos que la mujer habla, hace una expresión y vuelve a callar. Y él continúa. Luego, en el versículo 11b, otra vez ella dice, mira, oh Jehová. ¿Sí? Entonces, a ella le toma tiempo tomar su voz. Y luego, a partir del versículo 12, casi que hasta el final, ahí sí ella se suelta. Y es que cuando nosotros estamos lamentando, lo primero que viene es el shock, y es muy difícil reaccionar o tener palabras para decir en el momento que tú estás en shock. A veces lo mejor que nosotros podemos hacer para lamentar y procesar cuando recién viene la noticia es el silencio. Sí, el silencio, pero vivimos en una sociedad que tampoco nos gusta el silencio y no podemos como que tolerar que el otro esté callado. ¿Sí? Ella empieza poco a poco. Primero, no tiene nada que decir. Lo único que habla es en el rostro. Después, una pequeña frase y calla. Luego un poco más. Y luego sí. ¿Sí? Entonces, entender que el silencio, ¿sí?, en medio del shock es una respuesta adecuada para nosotros. ¿Sí? Es adecuada. Está bien no tener problema. Es que siento que tengo que decir algo. No, está bien que tú estés callado porque estás abrumado. Hay una tradición que tienen los judíos que se llama Shiva. ¿Sí? Y son 7 días para hacer duelo, como una conmemoración, como un funeral. La familia, los parientes directos del que muere, se quedan en casa, no salen y se sientan en el piso o en bancas muy bajas. Y ahí reciben personas. Y una traducción que se puede hacer aquí es sentándose Shiva, que es básicamente las personas se sientan en silencio, a escuchar el dolor del otro, ¿sí? O los dos están en silencio, o el que está en duelo recibe el consuelo de los otros. Pero básicamente es hacer silencio, estar por 7 días en shock, ¿sí? Entendiendo, algo pasó, no es normal, estoy abrumado, ¿sí? Este Shiva lo podemos ver en Amós 8:10, en Génesis 50, del 1:14, en Job 2:12, cuando sus amigos llegaron y estuvieron sentados ahí 7 días y 7 noches en silencio. Incluso se dice que en Levíticos 10, del 16 al 20. Entonces, lamentar primero puede ser estar en silencio, ¿sí? Pero también es nombrar el dolor, expresarlo y darle una forma de sacarlo, ¿sí? Pero lo que vemos aquí es primero el silencio y después ella sí sintió la libertad cuando llegó el momento, cuando estuvo lista para hablar, ¿sí? Cuando estamos acostumbrados a algo y esto ya no funciona. Cuando yo tengo a alguien que me guía y esa persona ya no está. Cuando hay una idea que me funciona y ya no funciona, también hay una pérdida, ¿sí? No es solo cuando alguien muere. No es solo cuando hay un divorcio, donde hay una muerte aunque los dos siguen vivos,
¿sí? Pero a veces hay pérdidas de eh, apoyo que teníamos y que ya no está. Mi amiga que siempre me apoyó se casó y se fue a otra ciudad y no tenemos cómo comunicarnos como antes, ya no está. La persona que me guió, que estuvo a mi lado como en un acompañamiento espiritual, Dios lo llamó a otra nación de misioneros, ya no está. Es una pérdida, ¿sí? Se pierde la estabilidad, se pierde lo conocido, hay un cambio, ¿sí? Entonces hay una pérdida que se debe procesar. Y a veces esa pérdida se procesa primero con el silencio mientras encontramos las palabras para expresarlo. Y está bien, ¿sí? A veces te ves triste o enojado y no sabes por qué. No sabes por qué. Y es que el shock te deja como dormido. Y te toma un tiempo darte cuenta que estás herido, que hay una herida, que algo sucedió, ¿sí? Entonces vemos que hay un momento en el que ella habla después de ese silencio. Dice, mira, quiere que alguien note. Mira, quiere que... En el versículo 12 dice, no os conmueve a cuantos pasáis por el camino. Y es que cuando yo estoy en este lamentar, en este dolor, yo quiero que alguien vea. Primero Dios, pero además es como, piensa cuando alguien te hace una injusticia. Y tú quieres que alguien venga y diga, eso estuvo mal. Eso que te hicieron estuvo. Alguien que vea lo que te está sucediendo, ¿sí? Que tú puedes nombrar tu dolor, nombrar lo que te pasó y que otra persona pueda validar ese dolor. Sí, no estoy diciendo dependencia, que todos lo validen, no, pero es que parte de ese lamento es, yo voy a conseguir a alguien, yo estoy que muero porque necesito sacar ese dolor, contarlo a alguien, expresarlo, y de repente tú estás hablando y esta persona empieza a decirte qué debes hacer. Empieza a darte pasos, soluciones, que tú, como que todo tu ser quiere golpearlo para que se calle. Y es que solo necesitas a alguien que te escuche y que te diga, wow, qué difícil lo que estás viviendo. No quieres escuchar a alguien dándote pasos a seguir, una respuesta fácil. Eso no es lo que tú necesitas. Solo necesitas que el otro escuche, ¿sí? Y que diga, wow, no me puedo imaginar lo que tú estás viviendo, ¿sí? Entonces es entender que esto lleva tiempo. Primero es el silencio hasta que empiezas a encontrar palabras. Hasta que necesitas a alguien que valide eso. Entonces primero el silencio, luego encontrar palabras para que puedas nombrar lo que perdiste, nombrar lo que te duele, nombrar tu sufrimiento. Luego es encontrar a alguien que valide eso. O sea, alguien que te escuche y que diga, wow, no puedo imaginar eso. Y que tú puedas tal vez entender, yo estuve en negación. Tal vez yo estaba negando mi realidad y todo este tiempo he estado enojado o desconectado de muchas cosas porque yo dije tengo que seguir la vida, esto no me puede afectar, ¿cómo así si yo confío en Dios? Hasta que despiertas, hasta que Dios permite que tú veas el dolor que tienes y ya no estás en negación y empiezas a reconocer tengo dolor, tengo una herida. Siento que algo me falta. Y eso está bien, ¿sí? Entonces el shock, el silencio, es normal. Y para los que estamos escuchando a esa persona que está expresando su dolor, la mejor forma que nosotros podemos honrar el dolor del otro es estar ahí presentes, pero muchas veces callados, en silencio, ¿sí? Y no solo ahí pensando, ¿qué le voy a decir? ¿Sí? Me gusta mucho que hay un momento en el que el narrador pasa del capítulo 1 que solo va describiendo, vemos en el capítulo 2, el versículo 13, vuelve a hablar este narrador. Y dice, ¿a quién atestiguaré por ti? ¿O a quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, oh Virgen, hija de Sión? Porque grande como el mar es tu quebrantamiento. ¿Quién te podrás curar? Grande como el mar es tu dolor, tu quebrantamiento. Y eso me gusta porque a veces aquí también van a venir preguntas donde yo digo, ¿soy yo? ¿Estaré exagerando este dolor o de verdad me duele tanto? ¿Sí?
Y él pasa de una posición donde dice, esto es lo que está sucediendo, y luego vemos, dice, así es su dolor, como el mar. Tu dolor sí es grande porque es único, porque es tuyo, ¿sí? Y no necesitamos en ese momento que alguien venga a decirnos algo diferente, ¿sí? A darnos una solución, ¿sí? A estas preguntas, porque finalmente hay mucha confusión. Entonces, cuando la persona te está escuchando, te está entendiendo, te está diciendo, wow, qué difícil debe ser, o no me puedo imaginar lo que estás sintiendo, o cuéntame qué tan especial era para ti esa persona, qué es lo que más extraña. Entonces, esos son como, sin darse cuenta, la persona te está ayudando a reorganizar tus pensamientos, a ir procesando el dolor y a ir encontrando el camino a la salida de este lamento, ¿sí? Esta mujer estaba buscando a alguien, ¿sí? Que se identifique con su dolor, con su lamento, que la escuche, ¿sí? Que pueda expresar, ¿sí? Y que primero estaba buscando a Dios, pero ahora ve como alguien más también la escucha. Y este hombre compara su dolor con un océano. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, tú estás embarazada? Pierdes el bebé en el embarazo y alguien te dice, bueno, al menos quedaste embarazada. O pierdes un hijo y te dicen, bueno, al menos tienes otro hijo. O pierdes el hijo y te dicen, bueno, al menos estás casada. ¿Sí? Eso no es empatía. ¿Sí? Eso es alguien que está minimizando tu dolor. Y eso no es lo que nosotros necesitamos. No es lo que nosotros necesitamos. ¿Sí? Me gusta mucho, aquí hay un autor que se llama Peter Rollins, que dice, contrario a lo que la gente piensa, la clave para aliviar el sufrimiento de las personas no está en ofrecer una filosofía engañosa que defiende a Dios. Es decir, cuando vienes y te dicen, Dios tiene un propósito perfecto. Hay un plan eterno en esto que te pasó. Dios permitió esto porque Él sabe lo que hace y, ¿sí? A veces las personas llegan a defender a Dios cuando tú estás en dolor. Dice aquí, sino en permitir que las personas hagan duelo y lloren. Permitir que hagan duelo y lloren. Y conozcan a otros que saben lo que ha sido quemado por ese sol negro. ¿Sí? Encontrar otro que diga, yo también perdí un hijo. O yo también he perdido algo. ¿Sí? Alguien que se pueda identificar, que se pueda conectar contigo. Dice, no se trata de dar una respuesta, sino ofrecer un sitio, un espacio donde podamos hablar de nuestro sufrimiento. Esto puede ser un poco deprimente, pero la verdad es que esos espacios son realmente sitios de liberación y luz. Son sitios de liberación y luz. Entonces, la idea es que no seamos tan rápidos en dar una respuesta a los que están en sufrimiento y dolor. ¿Sí? Que entender que esta persona viene en un shock, que tal vez ya pasó por silencio, que está empezando a ver y a expresar lo que está sintiendo, no podemos minimizar su dolor. ¿Sí? Y no nos podemos hacer tampoco los que nada pasó. ¿Alguna vez te ha pasado que tú tuviste un problema con alguien o en un lugar, sí, en una situación y pasa mucho tiempo y tú vuelves a ese lugar o vuelves a ver a esa persona y el otro está como que nada pasó? Pero dentro de ti tú sabes, algo pasó, yo no me puedo quedar como si nada pasó. ¿Sí? Y eso es parte también de esto lamentar, ¿sí? ¿Cuántos lo pueden notar? ¿Cuántos de nosotros lo podemos notar, ¿sí? Y decir, qué difícil lo que ha pasado. Crear ese espacio sagrado donde dé lugar la sanidad. Y ahora yo te pregunto y me pregunto a mí mismo, ¿sí? Cuando yo escucho a otro, ¿realmente lo estoy escuchando? Porque es como que inmediato nuestra respuesta de la otra persona me está contando su dolor, su problema, y yo ya estoy pensando en qué le voy a decir, qué tiene que hacer. ¿Sí? Tal vez tú estás casado o vives con tu familia o tienes un hijo. ¿Lo estás escuchando cuando te cuenta su dolor? ¿O ya le estás diciendo, pues tú deberías hacer? Es que yo sabía, entonces porque tú no hiciste. O yo realmente puedo quedarme callado y escuchar su dolor y decir, wow,
qué difícil puede ser, por ejemplo, decirle a tu hijo, qué difícil debió haber sido perder tu borrador favorito en el colegio. En vez de eso decir, pues se compra otro, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Realmente estamos escuchando el dolor del otro, aunque tal vez para mí no es tan doloroso, aunque tal vez yo no he pasado algo así, o yo digo, no, es que comparado con lo que yo he vivido, no, si tú vieras la historia de esta señora que perdió toda su familia y no tiene piernas y no tiene brazos, entonces minimizamos el dolor. ¿Sí? Necesitamos honrar el dolor del otro, nombrar ese dolor y ayudarlo a que lo exprese en diferentes formas. ¿Sí? Algo que me gusta mucho también acá, en el versículo 1:9, dice, su inmundicia está en sus faldas. Y esta inmundicia habla de infidelidad y adulterio, que lo hablamos mucho en el primer video, ¿sí? Que rompió el pacto. Pero cuando habla de faldas, está hablando de sexo. ¿Sí? Básicamente solo está usando un eufemismo para el sexo, para esta inmundicia, para esta infidelidad. Básicamente está diciendo, tú estás recibiendo lo que mereces. ¿Sí? Aquí hay una frase que dice, si la bala no tiene tu nombre, quítate. ¿Cuántos de nosotros estamos cargados e incluso enfermos por no saber decir no, por no poner límites? Decimos sí a demasiadas cosas que nadie nos está obligando y luego nos quejamos. Estamos hiperfuncionando y el hiperfuncionamiento es un reflejo del control. Y es que básicamente el autor le está diciendo aquí, tú estás viviendo las consecuencias de tu decisión donde nadie te metió y tú sola te metiste ahí. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo, ¿sí? Porque no sabemos poner límites, ¿sí? Entonces, aquí la pregunta es, aparte de lamentar, es, ¿cuál es mi parte en esto que estoy viviendo? ¿Tengo yo parte en la raíz de esto? ¿Sí? Ella está asumiendo responsabilidad. No escuchó la advertencia. Fue infiel al pacto de amor. ¿Sí? Entonces el narrador cuenta esta infidelidad. ¿Sí? La llama de negligente, adúltera, de ramera. Pero llega un momento en que nuevamente volvemos aquí al capítulo 2, versículo 13, donde él le dice, ¿a quién te compararé para consolarte, oh Virgen, hija de Sión? Entonces él pasa de describirla como una ramera a una virgen. Pregunta, ¿esto que hicimos nos define? ¿Puedes empezar otra vez? ¿Puedo yo empezar otra vez? ¿Sí? ¿Vas a cargar con la vergüenza por siempre? El narrador está diciendo, no eres una adúltera. Ahora yo te veo como una hija virgen de Sión. No es negar tu historia, pero es seguir adelante limpio y sin mancha. Es un nuevo comenzar. Otra pregunta, ¿tengo yo o tienes tú el poder para decirle esto a alguien? Piensa ahí por un momento. ¿Sí? Todo esto que sucedió no te puede definir, no tiene la última palabra. ¿Sí? ¿Será que esto es lo que necesitamos? Un recordatorio de que hay algo más. ¿Sí? Hay algo más que se puede decir de nosotros. ¿Sí? Cuando estamos en gran dolor, ¿sí? Todo lo que podemos pensar es en la herida, en el error, en la vergüenza. Cuando perdemos a alguien, algo que viene una y otra vez, es algo que me ha pasado a mí, es ¿por qué no aproveché el tiempo? ¿Por qué no le dije? ¿Por qué no hicimos? ¿Sí? Y recuerdo mis errores, las veces que hice cosas malas, que hice daño, que lastimé, que herí con mis palabras, que preferí hacer algo que realmente no importaba que haber pasado tiempo con esta persona. Entonces en este momento, ¿será que tú y yo tenemos la capacidad de transmitir el mensaje a la otra persona luego de este proceso de lamento y de duelo? De decir, pero eso no te define, no es la última palabra. Antes era ramera, ahora yo te veo como virgen, hija de Sión. ¿Sí? Piensa allí por un momento, cuando estás en ese dolor. El narrador ya no está acusando su pecado, sino que la escucha su dolor, la ve, la describe como algo nuevo y limpio.
¿sí? Como cuando la palabra dice